Bien, la vida del reino. Esta es la segunda parte. Habíamos estado hablando a partir de la pregunta que le hace Nicodemo a Jesús y su respuesta, lo que responde nuestro Señor Jesucristo: es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y bien, estuvimos viendo que hay una relación muy íntima entre la vida eterna, la vida del reino, la vida del siglo venidero. Todas serían expresiones sinónimas, ¿no? Entonces, la última pregunta que estábamos respondiendo era: ¿cómo puede ser la vida eterna una bendición futura y al mismo tiempo una realidad en el presente? Y con varios textos bíblicos pudimos corroborar que sí, que la vida del reino es algo presente, la vida eterna la podemos tener ya, y eso lo podemos lograr porque el, el siglo venidero ha invadido el presente siglo. Y cuando hablamos del siglo también estamos hablando de la vida del siglo venidero. La vida del siglo venidero ha invadido este siglo. Entonces hoy nosotros, la vida eterna pertenece al futuro, pero hoy nosotros podemos experimentarla. ¿Qué incluye la vida eterna? La vida eterna tiene que ver con el hombre como un todo. Tiene que ver no solamente con su alma, sino también con su cuerpo. Entonces, nosotros hoy tenemos vida eterna, sin embargo, nuestro cuerpo sigue muriendo. ¿Sí? A medida que pasan los años, vamos camino a la muerte. Pero la vida eterna tiene que ver con el hombre como un todo: cuerpo, espíritu, alma, todas las partes de su ser. Cuando finalmente heredemos el reino de Dios, como dice 1 Corintios 15:50, lo que es mortal, nuestro frágil cuerpo físico, será absorbido por la vida. Nuestro cuerpo va a ser totalmente distinto, porque va a ser un cuerpo con vida, con la vida del reino, en toda su plenitud. La vida eterna incluye la redención de nuestros cuerpos. Heredar el reino de Dios significa la transformación de estos cuerpos de carne y hueso, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Y seremos transformados. ¿Sí? Seremos transformados. Este cuerpo es mortal, será transformado y entonces tendremos un cuerpo inmortal. Todos nosotros, aun cuando hayamos recibido el don de la vida, estamos muriéndonos. En algunos el descenso a la tumba será un acto prolongado, gradual, doloroso, tal vez por alguna enfermedad o lo que sea. En otros ocurre esto en forma repentina. Algunos gozarán de vigor en gran medida, casi hasta el mismo final de sus vidas, pero todos caminamos con rumbo al sepulcro, pues somos criaturas mortales. Esa es la realidad de nuestros cuerpos, de nuestro ser. Este pequeño diagrama trata de ilustrar cómo puede ser que nosotros vivamos en este siglo y el siglo venidero, o sea, cómo está separado el presente siglo con el siglo venidero, esta presente era separada de las distintas eras. Es que vivimos nosotros en un tiempo en que se superponen ambos siglos. Nosotros estamos aquí. Por una parte, vivimos en el presente siglo malo, que es hostil al Evangelio, que es enemigo del reino y de sus hijos, de sus súbditos, pero por otra parte somos ciudadanos del siglo venidero. Somos ciudadanos del siglo venidero y vivimos aquí como extranjeros y peregrinos. Este sería nuestro lugar en el mundo. Estamos en el siglo presente,
pero tenemos bendiciones que no son del presente, sino que son de este siglo. Dice, nosotros hoy disfrutamos del Espíritu Santo, de los dones, podemos disfrutar de una sanidad divina, cosas que no son de este siglo, sino que son del siglo venidero. Pero hoy lo disfrutamos en cuentagotas. Pero cuando ya no estemos en esta situación de intersección y estemos plenamente en el siglo venidero, ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad, va a ser todo perfecto, todo bendición, y eso es lo que anhelamos y ahí apuntamos. Pero hoy nosotros tenemos disfrute de un poquitito del siglo venidero, apenas como para que lo deseemos. Cuando uno va a un supermercado, a veces hay un promotor, una promotora con un nuevo producto, imagínese una nueva gaseosa, un nuevo jugo, y te dan a que pruebes, ¿sí? Te dan un vasito pequeñito, te sirven y te regalan, es una muestra gratis, para que lo pruebes y te quieras comprar toda la botella, ¿sí? Es una muestra gratis, es para saborear, es para que quieras más. Y lo mismo sucede con esta realidad. Nosotros vivimos en el presente siglo y estamos teniendo una saboreada, una degustación del siglo venidero, cuando experimentamos una sanidad divina, una liberación, cuando experimentamos las manifestaciones de los dones del Espíritu, cuando la palabra de Dios se hace viva y penetra en lo profundo de tu ser, cuando alabamos a Dios y lo adoramos y esas sensaciones, y oh, no me quiero ir más. Bueno, eso es un pequeño vasito que uno lo prueba, lo experimenta para luego desear todo lo que es de Dios en el siglo venidero. Yo estoy apuntando hacia allá. Allá quiero ir y bien vivir con esa expectativa. Disfrutar el presente y anhelar el futuro. ¿Cuál es la idea bíblica de conocimiento? Porque dice Jesús en el Evangelio de Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, la clave para entender ese texto bíblico es el conocimiento. ¿Qué es lo que es conocimiento? La palabra conocimiento que nosotros esgrimimos más bien viene del griego, el saber, el tener más en nuestra cabeza, pero la idea bíblica de conocimiento no viene de los griegos, sino que viene de los hebreos y tiene que ver con intimidad. Pero vamos por parte. ¿Qué es la vida eterna? ¿En qué consiste esta bendición? Primero, la vida eterna significa el conocimiento de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso está en Juan capítulo 17, versículo 3. La vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo. Conocerlo. Y fuera simplemente, si la promesa fuera simplemente que la vida eterna es saber de Dios, bueno, no es muy atractivo. ¿Sí? No es muy atractivo. Sin embargo, la vida eterna es un conocimiento distinto. La idea bíblica del conocimiento no consiste sencillamente en la comprensión de los hechos mediante la mente. Ese es un concepto griego. El conocimiento en la Biblia es algo más que una comprensión intelectual. El conocimiento significa experiencia, es un conocimiento que significa una relación personal. Conocimiento significa compañerismo. Esa es la idea. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿En qué sentido? Que te experimenten, ¿no? La vida eterna es experimentar a Dios.
La vida eterna es tener una relación personal. La vida eterna es compañerismo. El compañerismo con Dios, la amistad con Dios, una relación personal con Dios, esta es la vida eterna. Y nosotros hoy podemos tener vida eterna. Podemos tener amistad con Dios, podemos tener compañerismo, podemos tener una relación personal con Él. Obviamente que el conocimiento que hoy tenemos de Él es limitado. Como decíamos antes, es como un vasito pequeño que te dan en el supermercado para que degustes el nuevo producto. Experimentamos en esta vida la amistad con Dios, pero apenitas un poquito para que diga yo quiero todo. Conocer a Dios, Dios nos ha permitido alcanzar algo del conocimiento de la verdad divina aquí y ahora. Sin embargo, y en el mejor de los casos, este es parcial e incompleto. Pero sabemos que es real. Es poquito, pero es real. Eso es lo interesante, que experimentamos apenas, sabemos que va mucho, pero es real. Aunque imperfecto, es la mayor y más maravillosa realidad de nuestra vida. Porque la verdad de Dios trae a los hombres a la comunión con Dios. El carácter parcial de este conocimiento crea problemas prácticos entre cristianos, iglesias. Dice, 1 Corintios capítulo 13, si no me equivoco, el verso 12, dice que ahora conocemos en parte, vemos por espejos, oscuramente. Los espejos en aquella época eran de bronce pulido, entonces se podía percibir un reflejo, pero era limitado, no es lo mismo ver a alguien en persona que verlo reflejado en algún metal. Sin embargo, aún así, es un conocimiento parcial, limitado, imperfecto, pero conocimiento al fin. El problema es que este conocimiento parcial a veces nos separa de otros cristianos. Nos separa porque tenemos distintas interpretaciones. Como no conocemos el todo, conocemos una parte, entonces a veces tenemos distintas ideas y innecesariamente nos separamos por estas pequeñas cosas que no deberían separarnos. Ciertamente ha de ser maravilloso el día en que todo el pueblo de Dios puede estar de acuerdo acerca del conocimiento de Dios y de la verdad de Dios. Ese día está en el futuro, todavía no ha llegado, pero lo anhelamos. ¿Qué es la vida del siglo venidero? La vida eterna es la vida del Espíritu de Dios habitando en nosotros. El que no naciere de nuevo, dijo Jesús, le dijo Jesús a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo. La vida del siglo venidero es la obra del Espíritu de Dios. El que no naciere del Espíritu no puede ver el reino de Dios. La vida del siglo venidero es obra del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Si alguien tiene vida del siglo venidero, tiene vida eterna, es obra del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo prevé la vida del siglo venidero, la vida del reino de gloria, la vida en que estos cuerpos mortales serán transformados, y él describe esta vida con estas palabras: si siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder.
se siembra cuerpo animal, o carnal, o físico, resucitará cuerpo espiritual. Poderosa este texto bíblico, ¿no? Hay que entender algunos pequeños detalles, pero sirve para ilustrar esto de que la vida del siglo venidero es la obra del Espíritu. La pregunta que ahora nos compete, y lo hemos resaltado aquí, es ¿qué es un cuerpo espiritual? Porque parece ser un concepto contradictorio, porque entendemos que cuerpo es algo físico y espíritu es algo no físico. Es como si fueran realidades opuestas, pero sin embargo el apóstol Pablo habla de que tendremos un cuerpo espiritual. A primera vista esta frase pareciera contradictoria. ¿Cómo puede uno hablar de un cuerpo espiritual? Un cuerpo es algo material y el espíritu es lo contrario a la materia, pero ese no era el pensamiento de Pablo. Pablo no estaba pensando como estamos pensando nosotros. Por eso, fíjese lo que dice aquí a continuación. Un cuerpo espiritual no es un cuerpo que consiste de espíritu. Es más bien un cuerpo cuya vida, cuya energía proviene del Espíritu, el Espíritu de Dios. Nosotros hoy tenemos un cuerpo cuya vida viene de nuestro espíritu físico, humano, del espíritu humano. Cuando el espíritu humano se va, ahí es una muerte. La muerte es la separación del cuerpo y del espíritu. Sin embargo, un día vamos a tener un cuerpo espiritual. Y la vida del cuerpo espiritual no proviene de nuestro espíritu humano, sino que proviene del Espíritu de Dios. Proviene del Espíritu de Dios. Un cuerpo espiritual es por consiguiente un cuerpo verdadero, un cuerpo tangible, objetivo, pero que está completa y perfectamente dotado de energía, de animación y de poder por el Espíritu Santo de Dios. Como hijos de Dios experimentamos una realidad preciosa porque el Espíritu mora en nosotros, porque ha puesto dones en nosotros. Imagínense cuando toda nuestra vida venga del Espíritu Santo de Dios. O sea, no vamos a morir, no nos vamos a enfermar más, vamos a ser sabios en todo el sentido de la palabra y bien todo la vida y la energía y el poder que habrá en nuestro cuerpo real, vendrá del Espíritu Santo de Dios. Esta verdad es clara en estos pasajes bíblicos y te los doy para que los leas. No los he podido poner aquí, pero los puedes leer. Primera de Corintios 15, 42, 50. Primera de Corintios 15, 42, 50. Es un pasaje clásico que habla de la resurrección. Segunda de Corintios 5, del 1 al 10, también hemos estado picoteando un poco de este texto bíblico. Segunda de Corintios 5, del 1 al 10, y que habla del cuerpo físico y del cuerpo de resurrección. Y luego Efesios 1, 14. ¿Sí? Efesios 1, 14. Pero todavía no estamos en posesión de esta herencia. Sin embargo, tenemos más que una promesa. Dios nos ha dado el Espíritu Santo como unas arras. Arras, que sale en nuestra Biblia, en la Reina Valera, arras es una prenda, es una garantía, es un primer pago. Cuando iban y compraban algo, hacían un primer pago, lo cual era una garantía de que realizaría los siguientes pagos. Entonces nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios como unas arras, como un primer pago, una prenda o garantía de que vamos a recibir todo. Es un anticipo. Lo que hoy experimentamos en el Espíritu es un anticipo
de lo que vamos a experimentar plenamente en el siglo venidero. Arras es un primer pago, la posesión actual del Espíritu Santo es un primer pago, pero hay mucho más para experimentar en él. Dios nos ha dado su Espíritu como primicia de la vida, que viene con la resurrección. Un día vamos a experimentar una vida, la vida de resurrección, una vida cuyo poder cuyo poder y cuya energía viene del Espíritu Santo. Eso lo vamos a experimentar en el futuro, lo vamos a experimentar plenamente, pero hoy podemos experimentar un poquito de esa vida mediante la habitación del Espíritu en nosotros. En síntesis, ¿qué es la vida del reino? Y con esto estaríamos cerrando el tema de estos dos videos. ¿Has llegado a comprender que la misma vida del siglo habita dentro de ti, aquí y ahora? Perdón, del cielo. La vida del cielo. ¿Has llegado a comprender que la vida del cielo habita dentro de ti, aquí y ahora? Esa ha sido la idea con estos dos videos, que podamos tener conciencia de la vida que tenemos, para que no nos comparemos con el vecino, para que no estemos deseando lo que tiene el otro, valorar la vida que Dios nos ha dado. El futuro ya ha comenzado, el siglo venidero se ha introducido en este siglo. Se ha introducido, el reino de Dios ha llegado hasta ti, el mundo. El siglo presente nos rodea por todos lados, pero nosotros estamos enfrascados, guardados en el siglo venidero. Un poquito, no es todo, pero es real, una experiencia real, preciosa, la vida eterna que corresponde al mañana, yo ya la puedo disfrutar hoy. No en su plenitud, un poquito, pero real. El compañerismo que conocemos cuando lo vemos a Él cara a cara, ya es nuestro, cuando oramos, cuando buscamos a Dios, cuando le alabamos, cuando adoramos, cuando leemos su palabra. Ese compañerismo es real, es parcial, pero es real. Y es las arras, es una garantía de que el compañerismo en el futuro será completo. La transformadora vida del Espíritu de Dios, que un día transformará nuestros cuerpos, ha venido a habitar dentro de nosotros y a transformar nuestros caracteres y personalidades. Un día transformará nuestro cuerpo, pero ahora está aquí para transformar nuestra vida interior, nuestro ser interior, nuestro carácter, nuestro temperamento. En conclusión, esto es lo que significa la vida eterna. Esto es lo que quiere decir ser salvo. Significa vivir cada día del presente siglo malo, la vida del cielo. La vida que yo tengo hoy no es la vida de este siglo, es la vida del siglo venidero. Significa que toda comunidad local del pueblo de Dios que ha recibido esta vida, cuando hablo de comunidad local me refiero a una iglesia local, que ha recibido esta vida, debe vivir en comunión, debe adorar, debe servir juntos como personas que han gustado anticipadamente del cielo, aquí en la tierra. Así es como debe ser el compañerismo en la iglesia cristiana. Que Dios nos ayude a vivir la vida del siglo venidero en medio de este siglo malo. Dios ya nos ha introducido en su comunión con Él. Y esta es la promesa. Es el primer pago, es las arras, el espíritu que habita en nosotros, la vida del siglo venidero. Este es el Evangelio del Reino. Esta es la vida del siglo venidero. De esta manera, quiero concluir con este tema, simplemente reflexionando y pensando que la vida
consiste en conocerlo a Él, a Jesús y a Dios el Padre, al Espíritu Santo que habita en nosotros. Esa es la vida del reino.